Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les quiero compartir algo sobre el profeta Eliseo. Dice que el profeta Eliseo era hebreo, con una doble porción de su Espíritu Santo. Durante su tiempo como profeta, dicen que realizó 13 milagros. El primero fue que apartó las aguas del río Jordán, como cuando las aguas se apartaron, que Moisés llevaba al pueblo de Israel saliendo de Egipto. De ahí sanó a la gente que había comido un guisado envenenado. También multiplicó el aceite de la viuda. No sé si recuerdan el pasaje aquel cuando había muerto el esposo y los proveedores del esposo le llegaron a cobrar a ella y le dijeron que si no pagaba le iban a quitar a sus hijos. Fue y consultó al profeta Eliseo y él le dijo qué hacer. Y fue cuando se le multiplicó el aceite a la viuda. También sanó al general Naamán de la lepra que tenía. Y yo les quiero compartir hoy sobre el milagro del hacha. El pasaje se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y Eliseo era director de la escuela para ser profetas. Y posiblemente estaba en Jericó porque estaba cerca del río Jordán. Y un día los profetas le dijeron a Eliseo: mira, el lugar donde vivimos contigo es demasiado estrecho para nosotros. Permite ir al río Jordán y tomar cada uno de nosotros un tronco para construir ahí un lugar donde vivir. Les respondió el profeta: vayan pues. Pero por favor acompáñanos. Muy bien, los acompañaré, les contestó el profeta. Eliseo fue con ellos hasta el Jordán y ahí se pusieron a cortar árboles. Pero ocurrió que al cortar un tronco, el hacha se le cayó al agua. Entonces gritó: ¡ay, maestro! Esa hacha era prestada. ¿Dónde cayó?, le preguntó el profeta. El otro señaló el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo arrojó ahí e hizo que el hacha saliera a flote. Recógela, le ordenó Eliseo. El otro extendió la mano y recogió el hacha. Aquí hay algo que me llama la atención, mis hermanos. Aquí los estudiantes le preguntaron si podían ir a cortar árboles para ampliar el lugar donde vivían. Si esto fuera en nuestros tiempos, y el que estuviera haciendo del profeta Eliseo hubiera dicho: hagamos una colecta, pidamos que la gente que viene nos provea y vamos a hacer un gran edificio como todos los que vemos ahora. Y entonces unos pastores empiezan a decir que el diezmo ya no es, que ya no existe, que ya no es actual, ya no está actualizado, y empiezan a buscar socios para la iglesia, que ya no es el 10%, pero no. Se fueron a cortar troncos y el profeta Eliseo les dijo que estaba bien para ensanchar el lugar donde vivían. Y el hacha se le cayó a uno de los que estaba cortando troncos, dice, para la construcción. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención y es que me hace recordar cuando yo me acababa de ser cristiano. Y algo que recuerdo en este pasaje es de que la enseñanza, se puede decir que fue enseñanza de vivir y de hacer la palabra de Dios. Recuerdo que el anciano que a mí me discipuló, que fue un discípulo muy bueno para mí, porque todo era en base a la palabra de Dios, fue quien me enseñó a orar y cómo sanar
mi baja autoestima y mi inseguridad. Y fue con la práctica como lo estaba haciendo Eliseo en este pasaje, que sin decir nada cortó un pedazo de un pedazo de árbol, dice, una rama, y le preguntó dónde había caído el hacha y la tiró y flotó. Ahora, recordemos que este profeta tenía doble porción del Espíritu y les enseñaba con la práctica. Y yo creo que ahí se aplica la palabra que dice: benditos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y vemos que Eliseo no les dice absolutamente nada, solo les pregunta dónde cayó el hacha, corta el palo, lo tira y flota. Entonces les estaba enseñando. Y eso es lo que a mí me tocó cuando me hice cristiano, que me enseñaron a vivir la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a hacer la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y es por eso que yo siempre les digo que tenemos que leer la palabra de Dios. Recuerdo que cuando yo le pedía un consejo a este pastor, a este anciano, oraba, me daba el consejo, oraba por mí y me decía: sigue orando, lee la palabra de Dios y que el Señor te ponga en el corazón si lo que te dije es correcto, y si no, que te ponga lo que tienes que hacer. Pero me mandaba la palabra de Dios. Por eso es que Dios me bendijo a mí, me ha bendecido a mí, viendo tanto milagro. Uno de ellos, y el más grande tal vez que yo he visto, es que mi esposa tuvo un accidente, se fue 25 metros en un barranco, salió con 26 quebraduras, estuvo enyesada desde la cintura hasta para acá, para los hombros, y mi esposa no se le nota que haya tenido un accidente. Ella está bien. Por eso cuando ella tiene quebrantos de salud, yo pienso que todo va a estar bien, porque el Señor no hace las cosas a medias. Y yo sé que si el Señor la sanó, va a estar bien. Como les digo, a mí me sanó de mi baja autoestima, de mi timidez. Me sanó de la artritis. He visto muchas sanidades. La iglesia donde yo recibí ese discipulado, se hacían reuniones de sanidad cada mes y medio, cada 2 meses, y siempre mirábamos un montón de sanidades. Lo triste de todo esto es que uno se acostumbra a ver milagros y siempre creen que se van a realizar y va perdiendo el entusiasmo, o va dejándolo. No, va a pasar esto, porque llega a dar por sentado que siempre van a haber milagros, y se va perdiendo el amor que uno sentía por esas actividades, por esa relación con el Señor, y la fe va bajando. Por eso es que yo les comparto y les digo que leamos la palabra de Dios, practiquemos la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios, porque es la forma en que uno puede vivir en una relación constante con el Señor. Yo no tengo una iglesia, ni aspiro a tener una iglesia, porque creo que tal vez me enfermaría pensando en que quiero un gran edificio, y no. Yo cuando empecé a pensar qué hacía, y vino a mi corazón que hiciera lo que yo sabía, empecé a planificar cómo podía transmitir la palabra de Dios. Y entonces me puse a leer la palabra de Dios, me puse a orar y me puse a ver cómo lo podía hacer. Y yo les he contado que yo no tenía nada de equipo, pero creo que el Señor me lo puso, por eso es que lo puedo hacer. Ahora tengo una buena cámara, tengo micrófonos, todavía no tengo los mejores micrófonos, porque hace poco se dieron cuenta que tuve que poner en un video fallas en el sonido. Pero hubo algo que yo dije, yo, de acuerdo a lo que he visto en la palabra de Dios, no necesito un templo, no necesito un edificio, porque basta con lo natural que puedo tener a mi alrededor,
con el aire, con la lluvia, con el sol. Puedo transmitirles, y es lo que yo leí en la palabra de Dios, que cuando Jesús llegaba, Él se ponía a enseñar la palabra de Dios donde estaba la gente, y habían sanidades. Entonces, eso es lo lindo que yo aprendí. Transmitir la palabra de Dios, transmitirle lo que el Señor ha hecho en mí, transmitirle lo que yo he visto que el Señor ha hecho en donde me enseñaron a mí, donde me discipularon a mí, y lo que el Señor ha hecho con muchas personas que hemos orado, mi esposa y yo, y hemos visto la sanidad. Mis hermanos, yo creo que nosotros debemos de leer como el ejemplo del profeta Eliseo, del profeta Isaías, y así de muchos profetas, mucho de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de vida que el Señor nos dio, y nosotros tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que vivirlo, tenemos que enseñarlo, como lo enseña aquí el profeta Eliseo. Eso tenemos que hacer, y dar testimonio como lo hizo el profeta Eliseo, con el ejemplo. Y eso es lo que yo trato de transmitirles, mis hermanos, porque aprendí que la relación es personal con el Señor. Yo puedo ir a mi habitación y me puedo poner a orar, y Él va a estar ahí conmigo. Yo puedo andar caminando y llevar en mi corazón pensamientos que el Señor me ha puesto, sabiendo que el Espíritu Santo mora en mí, y cada día agradecerle por el día que nos ha dado, y cada día pedirle que nos guarde de todo peligro, y cada día estemos nosotros dispuestos a que nuestros pies sean benditos por nuestro ejemplo ante los que nos rodean. No vamos a ser perfectos, pero vamos a tratar de ser un ejemplo de lo que son los hijos de Dios. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, y pongamos en práctica la palabra de Dios. Busquemos al Señor. Nuestra relación es personal, y que Dios bendiga los pies de cada uno de ustedes, y que Dios les dé la sanidad que le están pidiendo. Lo que tenemos que hacer es creer y confesar de que Dios es bueno.